que discutir los salarios con los empresarios y los salarios con el Estado, que se queda con parte del salario del trabajador porque no aumenta el mínimo disponible. Me parece más que razonable pidan que el mínimo no imponible se actualice en función de cómo evolucionan los salarios. La presidenta dijo que el 81% de los trabajadores no paga impuesto a las ganancias. Destacó también que el 19% de los trabajadores se queda con el 41% de la masa salarial. Ahora, de ahí a pedir la eliminación lisa y llana del impuesto a las ganancias sobre el trabajo, hay una distancia considerable. Es absolutamente anacrónico, absurdo, que exista un impuesto sobre los salarios. ¿Por qué hoy le están reclamando a la presidenta que aumente el mínimo no imponible? A esto lo debería hacer el Congreso. El impuesto al ingreso se cobra en la inmensa mayoría de los países del mundo. ¿Y saben a qué tasa? Hay que discutir de fondo esa reforma tributaria y hay que eliminar esto que es un impuesto absolutamente injusto. Países que cobran tasas promedio relativamente bajas. Ahí ves Corea del Sur el 4,3, México el 4,9, Polonia el 6,8, Japón el 7,6. Ahí tenemos niveles intermedios: Alemania 19, Estados Unidos 17,2, Reino Unido 15,6, España lo mismo, Canadá 15,5, Francia 14,3 y ahí termina con Portugal 13,5. ¿Y Argentina? Está a niveles de los países, para los trabajadores en relación de dependencia, los países que menos cobran. Lo que nos preguntamos es si es necesaria una reforma tributaria en la Argentina. En primer lugar, Sí, es como preguntar si estamos a favor de la felicidad. Sí, pero lo que vamos a hacer es explicar por qué es necesaria en todo caso. O dar algunos argumentos, y para eso consultamos a distintos especialistas. En relación a una discusión que se volvió a poner sobre la mesa, ¿te acordás con, todo el tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia? Y un reclamo que tiene que ver con la actualización del mínimo no imponible, que en este momento está afectando a los trabajadores de ingresos medios, que podríamos decir que son los que ganan aproximadamente entre casi 6.000 y 12.000 pesos, varía un poco. Pero la realidad es que detrás del esquema impositivo actual hay otras inequidades, además del pago de los trabajadores en relación de dependencia. En el mismo impuesto a las ganancias, por ejemplo, para los de ingresos más altos, los que más ganan, los trabajadores que más ganan, la alícuota máxima es apenas del 35%, es decir, la misma que para los sectores medios, cuando en otros países para este sector es del 42 al 47%. A ver, ¿cómo se financia un Estado moderno que no busca solamente plata en el mercado de capitales, pedir deuda? Con impuestos. Es la única forma que tiene, recaudando. ¿De dónde tienen que venir esos impuestos, esos pagos, ese dinero? Básicamente de quienes tienen mayor capacidad contributiva. ¿Quiénes son? Quienes tienen más ingresos. Si estamos de acuerdo en esto, podemos llegar a decir entonces que el impuesto a las ganancias es fundamental. ¿Por qué? Porque es progresivo y porque promueve cierta equidad, cierta solidaridad. El tema es revisar sobre quién está cayendo, revisar quién está pagando ese impuesto a la ganancia, que tiene que ver con lo que decía recién Luis Pablo. Son ideas que suenan básicas, que suenan elementares, pero cuando se intenta hacer correcciones también empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque gravar renta, gravar a un poder económico implica cierto costo político y no tanto político también. Un ejemplo puede ser la resolución 125, que intentó gravar la renta de los sectores exportadores de granos. Otro conflicto que surgió, que es más reciente, en la provincia de Buenos Aires, cuando se intentó aumentar o revaluar en realidad la propiedad rural. Obviamente las mayores resistencias a la lógica siempre vienen del sector financiero, las grandes empresas y del campo. Bueno, de hecho esta semana se conoce que el 40% de los countries, en el 40% de los countries, para bien expresarse, no pagan impuesto inmobiliario. No pagan impuesto inmobiliario.
Algo que quedó fuera del informe editado, pero que quizá valga la pena usar como pie a ese momento, es que yo le preguntaba a uno de los entrevistados si quitar el impuesto a las ganancias es una reivindicación de izquierda. Y él decía, más bien te diría que es de derecha. Quitar el impuesto a la ganancia. Quitar el impuesto a la ganancia. Vamos a escuchar el informe. Les aviso que por irresponsabilidad de quienes lo han producido vamos a pisar el top. Mentira, es responsabilidad mía que entre tarde. Primero, explicar. Gustavo Ludmer es economista de la UBA y coordinador del Departamento de Política Económica de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. Un impuesto progresivo es aquel que grava en mayor proporción a las personas que más ingreso tienen, en particular el impuesto a las ganancias. Y un impuesto regresivo... Salvador Trever, economista, especialista en política impositiva. Es el que grava en la misma forma sin tomar en cuenta el nivel de ingreso y de satisfacción de las necesidades. Un impuesto regresivo es el IVA. ¿Por qué? Porque como el IVA es de porcentaje fijo, el 21%, afecta al que consume todo, el IVA le recae en todo lo que gasta. La canasta familiar de alguien que gana 50.000 seguramente está encabezada por lo que consume para mantener el auto. En cambio, para una familia tipo de 5.000 pesos, con largueza, más del 40% es alimento. ¿Cuáles son los impuestos con más peso en la recaudación fiscal argentina? El IVA, impuesto al valor agregado, el 28%. El impuesto a las ganancias, el 24%. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque, representa el 11%. ¿Es necesaria una reforma tributaria? La recaudación está muy centrada en el IVA y otros impuestos directos que son totalmente inequitativos porque paga lo mismo de IVA un obrero que una persona evidentemente rica. Alfredo García, economista y coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación. Entonces hay que quitar menor peso a todos estos impuestos. Está el impuesto a los débitos y créditos bancarios que va contra de las operaciones de las pymes. Entonces eso también hay que repensarlo. Tenemos un beneficio y es que el sistema previsional es muy importante, está generando una gran cantidad de fondos al Estado y gran parte de esos fondos sirven para pagar jubilaciones y, por ejemplo, para poder haber incluido a estos 2.300.000 jubilados nuevos en estos últimos años. Pero también hay que pensar que las alícuotas que pagan las grandes empresas están disminuidas respecto a las que eran históricamente. También ahí habría que pensar en un incremento de alícuotas. En realidad hay que pensar qué se desea y cómo se desea distribuir. Y a partir de ahí ver qué instrumentos se utilizan. Un instrumento puede ayudar a distribuir el ingreso o puede obturar la distribución del ingreso. El IVA ahora obtura la distribución del ingreso. Pero eso hay que hacerlo en medio de toda una reforma positiva, porque cambiar un impuesto puede perder algunos ingresos que hay que recuperar por otro lado. Entonces tiene que analizarse en forma conjunta. ¿Se pagan muchos impuestos? ¿Eso está mal? La presión tributaria argentina, es decir, cuánto se paga en relación con cuánto se produce, representa el 25% del PBI. ¿Se paga mucho? En los países de Europa, esta relación supera el 40%. Suecia encabeza el ranking con un 50%. En Estados Unidos ronda el 35%. En Brasil, el índice llega al 37% y en Chile supera el 23%. El mínimo no imponible es un tema que el gobierno tiene que encontrar una solución en forma inmediata, compañero. En ningún país del mundo se llama impuesto a la ganancia ni impuesto a los réditos como nosotros lo llamamos antes. Salvador Trever, tributarista. La técnica de la ciencia financiera y en todos los países se conoce como impuestos sobre ingresos o rentas netas, como contraposición a lo de ingresos brutos. Por ejemplo, el IVA es una forma de imposición a ingresos brutos. De tal manera que aferrarse a si es ganancia o no es ganancia es ocioso.
en todos los países del mundo las rentas provenientes del trabajo personal son una forma de expresar los ingresos de una persona o de un grupo familiar y son gravadas. El problema es a partir de qué nivel, porque no se equivoque, desde un cadete al máximo ejecutivo de una empresa que puede ganar $100,000, todos son renta del trabajo personal y no puede aceptarse que queden fuera del esquema. ¿Quiénes pagan? En 2011, el salario promedio de los trabajadores en blanco del sector privado fue de 5.562 pesos. El mínimo no imponible está 220 pesos por encima. Según el INDEC, el salario promedio de los trabajadores formales e informales ronda los 3.200 pesos. ¿Quiénes pagan? El 8,6% de los trabajadores ocupados o el 17% de los trabajadores en blanco. Me parece que el impuesto a la ganancia, lo que hay que resaltar en respecto a los trabajadores es que en la mayoría de los países del mundo, en particular los países desarrollados o cualquier país que nosotros queramos imitar en términos positivos, se cobra impuesto a los ingresos de las personas, provengan del trabajo, del salario o de las acreencias financieras. Gustavo Ludmer, economista de la UBA. Entonces, plantear la eliminación del impuesto a las ganancias porque viene de un salario es, desde mi punto de vista, una muy mala estrategia hacia un sistema tributario progresivo. ¿Por qué? Porque en todo caso, en ese sentido, si nosotros eliminamos el impuesto a la ganancia por el salario, se puede hacer que un empresario sea asalariado de su empresa y tenga salario de, no sé, 100.000 pesos por mes, por ejemplo. Y como nosotros eliminamos el impuesto a las ganancias al salario, entonces no se va a poder recaudar al empresario y va a ser la forma que va a tener de acceder a los beneficios. Entonces, sí, desde mi punto de vista, sí se puede gravar a las ganancias del trabajo, ¿sí? Por más que está mal utilizado el término ganancia, porque la ganancia es del capital, pero sí se puede gravar los salarios, como ocurre en todos los países del mundo. La pregunta pasa a ser entonces, ¿a partir de qué monto? ¿Qué cambiar? ¿El problema es quién paga? Hay muchas cosas, y ya se conoce, como para hacer. Alfredo García. Por ejemplo, que la tributación de ganancias esté fijada en cabeza de las personas más que en las empresas. Más o menos se estima que el 75% de lo que se recauda por el impuesto a las ganancias lo pagan las empresas y las sociedades. Gustavo Ludmer. Y el problema que tiene eso es que una empresa, en particular las empresas grandes, lo pueden tomar al impuesto a las ganancias como un costo. ¿Sí? Entonces lo ponen como un costo más y eso lo trasladan a precios. Están exentos, por ejemplo, la renta financiera, fundamentalmente las grandes rentas financieras, y no me refiero tanto a los intereses de plazo fijo, sino de los plazos fijos pequeños, pero sí me refiero, por ejemplo, a las ganancias de capital. Por ejemplo, aquel que compró, ahora que está de moda, y se está hablando del último pago del BODEN 2012, aquel que compró allá por el 2007 o antes el BODEN 2012 a un 33% de paridad, ahora lo va a cobrar y lo fue cobrando durante todo este tiempo a un 100% de la paridad. Entonces tuvo una ganancia de capital excepcional. No paga un peso. Muy claro lo de García, Alfredo. Este dato de que se paga impuesto en cabeza de empresa y no de personas, y que la empresa lo puede tomar como costo y después te lo manda a los precios. Lo pagamos nosotros, el impuesto a la ganancia de las grandes empresas. El impuesto a la ganancia de las grandes empresas lo pagamos nosotros de los precios. Y el otro dato que me parece significativo, que en alguna medida circuló, pero con el que vale la pena insistir, si hablamos del impuesto a las ganancias, eso que tanto reclama Moyano, ¿no? El tema del mínimo no imponible. Lo paga solo el 8,6% de los ocupados totales. Esto incluye a los negros, claro. A los en negros, perdón. Y solo el 17% de los trabajadores en blanco. O sea, esa es la franja que le preocupa a Moyano. La única franja que le preocupa. Eso no quita que la discusión sobre elevar el mínimo no imponible y replantear el impuesto a las ganancias en su totalidad, porque esa es la otra trampa. No hay que hablar solo del impuesto a las ganancias como mínimo no imponible, hay que repensarlo en su totalidad.